Mi nombre es Dominica Quispe y voy a presentar la curva de disociación de la hemoglobina. La función de la hemoglobina va a consistir en unirse y transportar el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Es por esto que en la oxigenación los iones de hierro se pueden unir de forma reversible a una molécula de oxígeno. Entonces, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a relacionarse con la presión parcial de oxígeno, lo que se entiende como la cantidad de oxígeno que se necesita para poder saturar el 50% de la hemoglobina. A esto se le va a conocer como el valor P50. Todo esto indica que en condiciones normales la presión parcial de oxígeno, que suele ser de 27 milímetros de mercurio, va a producir esta saturación del 50% de la hemoglobina. Pueden existir dos casos. La curva se desplaza hacia la izquierda. Esto va a indicar que la saturación del 50% de la hemoglobina va a producir una presión parcial de oxígeno menor a los 27 milímetros de mercurio, que sería lo normal. Por el contrario, si la curva se desplaza hacia la derecha, la presión parcial de oxígeno va a ser mayor a los 27 milímetros de mercurio. En el gráfico se puede observar que la curva es sigmoide, lo que indica una baja afinidad cuando la tensión es reducida y una alta afinidad cuando la tensión es alta. Es importante saber que cuando la hemoglobina está desoxigenada tiene poca afinidad por el oxígeno, pero cuando ya una molécula de oxígeno ha entrado en ella, resulta más sencillo la unión de otros oxígenos, volviendo completamente oxigenada a la hemoglobina. Aquí van a existir cambios que pueden producir desviaciones, implicando que la curva se desplace a izquierda o derecha. Esto va a ser explicado por el efecto de Bohr, en donde una variación de concentración de dióxido de carbono va a alterar el pH en sangre, puesto que el dióxido de carbono va a liberar protones que tienden a unirse a la globina, haciendo que se libere el oxígeno y se disminuya la afinidad por el mismo. Ahora bien, el intervalo de referencia para la saturación de oxígeno arterial es del 96 al 100%. Entonces, si la curva se desvía hacia la izquierda, una persona con concentraciones de presión arterial y venosa en intervalos de referencia, que suelen ser de 80 a 100 milímetros de mercurio arterial y 30 a 50 milímetros de mercurio venoso, va a tener una mayor saturación de oxígeno y una mayor afinidad a este. Si la curva se desvía hacia la derecha, va a indicar todo lo contrario, es decir, que tiene menos afinidad por el oxígeno. Ahora vamos a ver el efecto 2,3-bifosfoglicerato. Hay que saber que la hemoglobina es una molécula alostérica, es decir, que su función y estructura va a depender de otras moléculas. Aquí hay que denotar que en grandes presencias del 2,3-bifosfoglicerato, la hemoglobina va a pasar de una molécula oxigenada relajada a una molécula desoxigenada densa, que se va a estabilizar por puentes salinos. Como ya mencioné anteriormente, el dióxido de carbono va a liberar protones o hidrogeniones. Entonces, estos, junto con el cloruro, van a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno debido a que fortalecen los puentes salinos, haciendo que se vuelva una molécula tensa. Además de esto, van a existir condiciones clínicas que producen la desviación hacia la izquierda. Entre estas vamos a poder denotar lo que sería la temperatura corporal, una disminución en esta, transfusiones múltiples de una sangre que tenga una menor cantidad de este 2,3-bifosfoglicerato e incluso la alcalosis. Fiebre elevada, acidosis, insuficiencia pulmonar, anemia grave, desviación cardiovascular, etc.